Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy sobre los comités de ética y de bioética, tal como lo habíamos anunciado en la clase anterior. Los comités de ética y bioética, ¿qué son? Básicamente son equipos interdisciplinarios y pluralistas porque está compuesto por personas que pertenecen a distintas disciplinas. Hay medicina, hay enfermería, hay abogados, hay filósofos, bioeticistas, algún miembro de la comunidad religiosa a la que pertenezca el enfermo o el sujeto de investigación. Es decir, el carácter propio de la bioética, que es pluralista y que son creados en los centros de salud y en los centros de investigación. Entonces, los comités de ética y de bioética son esos equipos interdisciplinarios creados en las instituciones de salud y que tienen como objetivo garantizar el bienestar, el respeto a la vida, el cumplimiento de los requisitos éticos y bioéticos en la atención de los pacientes y o sujetos de investigación. Es decir, que los comités de ética hospitalaria se centran en las personas que son pacientes de las instituciones de salud, mientras que los comités de ética de investigación se centran en aquellas personas que hacen parte de proyectos de investigación como sujetos de investigación. Entonces, no podemos decir que un comité hospitalario y el comité de ética de investigación es lo mismo o podrían ser el mismo, porque son y tienen funciones distintas. ¿Cómo se clasifican los comités de ética y de bioética? Los más comunes y los que vamos a encontrar son estos, los comités de ética hospitalarios, como el nombre lo indica, que va a estar en clínicas y hospitales, y el comité de ética de investigación, que debe existir, por ejemplo, en instituciones de educación superior que hacen investigación, deben tener su propio comité de ética de investigación o de bioética institucional. También las clínicas que hacen investigación deben tener su comité de ética de investigación. Estos son los dos comités con los cuales se van a topar. Este tercero en Colombia se denomina el Consejo Nacional de Bioética, que se encarga de revisar de manera general y servir como órgano consultor al gobierno en todos los asuntos que tienen que ver con ética y bioética, desde el punto de vista ya de la moral, del conjunto de normas, de éticas, de lo correcto, del deber ser. Entonces, ¿cuáles son los dos comités de ética y bioética más importantes con los cuales ustedes se van a topar en el ejercicio de su carrera? Los comités éticos hospitalarios y los comités éticos de investigación. Estos comités éticos hospitalarios entonces son organismos encargados de analizar y asesorar en la resolución de conflictos éticos en la práctica de la clínica en los hospitales. Es decir, un médico se le plantea un dilema ético y lo mejor es que acuda al comité ético hospitalario presentando el caso allá para que le ayuden a tomar decisiones. El comité ético hospitalario nunca es un órgano decisorio, es solamente un órgano consultivo. Por lo tanto, lo que el comité resuelva se le entrega al médico solicitante, al médico tratante, para que él junto con el paciente sea quien tome la decisión. ¿Cómo se desarrolló básicamente los comités éticos hospitalarios? El caso más importante fue cuando en 1976 se presentó el caso de la joven Karen Ann Quinlan en Estados Unidos, y donde cuando llevan esto a un juez en New Jersey para que tome la decisión si esa paciente debe ser desconectada o no, él dice que debe ser revisado por personas distintas que conozcan de esos temas y que luego al final le entreguen a él como juez, que no tiene nada de medicina, para mirar entonces cuál es la decisión que se debiera tomar, pero teniéndolo como un órgano experto. Entonces ahí nacen los comités de ética hospitalaria en 1976. Básicamente, las funciones del comité ético hospitalario es proteger los derechos de los pacientes,
facilitar el proceso de la toma de decisiones, sobre todo en los casos que son conflictivos, que presentan dilemas éticos, elaborar protocolos de acción en la que se plantean, por ejemplo, conflictos éticos, qué hacer con el caso de una persona que no quiere ser transfundida, por ejemplo, cómo actuar en ese caso, o una persona que solicita que le den de alta por su propia libertad, por su propia firma, él quiere salir y la persona no se encuentra en buen estado de salud, qué hacer, ¿verdad? Y lo más importante de todo es formar en bioética tanto a la comunidad interna como a la comunidad externa. Entonces, el Comité Ético Hospitalario cumple básicamente esas, esas funciones. ¿Cuáles son los tipos de problemas que resuelve un comité de ética? Más o menos, continuar o no un tratamiento con una persona, un paciente ya de mal pronóstico. Es mejor suspender el tratamiento, seguirle pasando alimento y lo que es alimentación parenteral, dar de alta a pacientes terminales, establecer si un tratamiento es proporcional a la circunstancia del paciente, si se pueden hacer medidas paliativas terminales o no, ver si las órdenes de no reanimación son válidas, bajo qué circunstancias, suspender la ventilación mecánica cuando sea posible, en el sentido de mirar qué posibilidades habría o no, quién toma la decisión, qué informar al paciente, cómo informar al paciente, cuánto informar al paciente, los solicitudes de órganos para trasplantes. Básicamente son muchos temas los que se trabajan en los comités de ética de los hospitales. ¿Y cuáles son sus funciones? La primera, la consultiva, que es revisar los casos que son presentados al comité ético hospitalario. ¿Pero qué casos se le presentan? Todos, no. Solamente se le presentan aquellos casos que presentan dilemas éticos, es decir, que el médico encuentra dificultad para tomar una decisión, porque ambas decisiones son buenas, pero se excluyen la una a la otra. Y al escoger una decisión estaría violando la otra posibilidad. Entonces, eso hay que someterlo a un comité de ética hospitalaria. La otra función es educativa, educar en bioética a todos, al personal asistencial, es decir, a todas las personas que están en el área de la salud, pero también a las personas administrativas que trabajan en los hospitales para que traten con humanidad a los familiares, a los pacientes. Y tercero, es normativa. ¿Por qué? Porque un comité de ética hospitalaria puede revisar los protocolos, las guías médicas de actuación y revisar, por ejemplo, en esa clínica qué normas particulares hay sobre algunas situaciones. Por ejemplo, podría ser las personas que tienen acceso a camas UCI, dependiendo de las circunstancias, por ejemplo en pandemia, qué decisiones tomar, a quién quitarle la cama y dársela a otro. Son situaciones que en pandemia se dieron mucho y que ahí un comité ético hospitalario intervino mucho en ese tiempo. ¿Cuál es la metodología para presentar un caso en un comité ético hospitalario? Primero, el médico tratante solicita al comité ético hospitalario y le entrega la historia clínica, el diagnóstico y todo el fundamento del caso. Luego explica un poco los antecedentes sociales y circunstanciales de la persona, del paciente. Luego presenta cuáles son las opiniones del paciente o del representante en el caso en que la persona esté incapacitada. Pero si la persona es capaz mentalmente, la persona puede decir qué es lo que ella quiere, cuáles son sus valores, cuál es su sistema de vida, en fin. Mirar científicamente cuál es el pronóstico y las posibles soluciones que habrían y cómo evolucionaría. Y luego vienen las alternativas o cursos de acción posible. Frente a ese caso, bajo esas circunstancias, ¿cuáles acciones serían posibles? Si hay una sola, no hay dilema ético y no va al comité de ética. Pero si tiene dos acciones posibles y ambas son buenas, ahí sí hay un dilema, porque la pregunta es cuál escoger. Entonces tiene que definirse según el mejor interés del paciente. Hay que hacer la descripción de los principios bioéticos, si se está cumpliendo la autonomía, la no autonomía, la no maleficencia o la beneficencia en cada uno de los cursos de acción y mirar cuáles serían las posibles consecuencias finales
y luego vendría ya las recomendaciones del Comité de Ética Hospitalaria. Eso entonces nos lleva a un siguiente comité, que es el Comité de Ética Médica propiamente, que conduce a lo que es el tribunal del paciente, del médico. Este tiene un carácter de vigilar un poco sobre la ética profesional, es decir, que los médicos cumplan con sus obligaciones, que cumplan con la ley 23 por ejemplo, para los médicos, pero también los bacteriólogos, los fonoaudiólogos, los terapistas ocupacionales tienen su código de ética y tienen que cumplir con dicho código de ética. Y básicamente, tipos de problemas que resuelven comités profesionales sobre la ética profesional, lo que es consentimiento informado, es decir, lo que es propio de cada una de las profesiones del área de la salud. Y el tercero son los comités de ética de investigación. Estos comités de ética de investigación médica se crean para cuando haya proyectos de investigación se protejan a los sujetos que van a ser parte de la investigación. ¿Por qué? Porque ellos pueden sufrir algunos daños, pueden sufrir algunos problemas, porque a veces la ciencia quiere llevar hasta el fondo del experimento y puede causar la muerte de las personas, porque esas personas pueden ser dañadas, porque pueden ser usados de manera injusta, como vimos en el caso de Tuskegee. Entonces es necesario un comité de ética de investigación para que se haga la protección de los sujetos de investigación. ¿Cuáles son los tipos de comité ético de investigación? Dentro de él existen tres. Propiamente el comité de ética de investigación está el comité de vigilancia de datos, es decir, de todos los resultados que van saliendo, protegerlos, que nada se pierda, que esté allí. Y el comité ejecutivo es como el órgano de control, organizador, junto con el patrocinador. Vamos a ver cada uno de ellos. En este caso, ¿cómo se compone un comité ético de investigación? De 5 a 7, 8 personas máximo. Debe ser pluralista, de distintas disciplinas del conocimiento, de distintas edades, de distintos sexos. Es decir, que haya la mayor pluridisciplinaridad, ¿verdad? E interculturalidad para que de alguna manera puedan tener en cuenta a la sociedad en general, y debe haber un representante de la sociedad civil, debe haber un representante. ¿Cómo se desarrollaron estos comités éticos de investigación? Pues a partir de la cantidad de investigaciones que se hicieron con personas, con seres humanos, donde no se les trataba con respeto ni se les valoraba la dignidad. Y lo más común que conocemos fueron los casos de la Segunda Guerra Mundial, con el médico alemán en el campo de concentración de Auschwitz, donde Joseph Mengele hizo una cantidad de experimentos. A partir de que cuando se acaba la guerra se crean los juicios de Nuremberg y nace entonces lo que es el Código de Nuremberg en 1947, aquí está. Luego viene la Declaración de Helsinki sobre cómo hacer investigación en seres humanos. Luego el Instituto Nacional de Salud sacan otros documentos y hay otros informes que van saliendo, el informe Belmont, las pautas éticas internacionales. Hoy en día está la Carta de las Américas para investigación en los países de América Latina. ¿Cuáles son las funciones de un comité de ética de investigación? Consultiva. Es decir, de alguna manera, cuando se va a hacer ya el proyecto y se va a presentar para evaluar y que se pueda realizar el proyecto, llega al comité de ética de investigación o de bioética de investigación y se revisa todos sus aspectos éticos para ver si no hay ningún problema para los sujetos de investigación. Si hay algún peligro o alguna falla en el bienestar de los pacientes, ese proyecto no se aprueba. La otra función es educativa, garantizar pues la capacidad de los miembros, es decir, que estén capacitados. Por eso la función educativa se hace al interior del comité, preparándose constantemente el grupito de los 7 en los temas bien importantes de bioética y de ética y de metodología de la investigación y de todo, pero también la parte normativa, que es colaborar con las otras instituciones en lo que ellos van haciendo, lo que van desarrollando. Entonces, básicamente un comité de ética de investigación lo que hace es revisar
el protocolo o proyecto de investigación para que se cumpla allí con los estándares éticos y bioéticos. Después de que es revisado por el Comité de Ética de Investigación y no se encuentra ninguna objeción de que todo está bien, se le da el visto bueno, se le entrega a los investigadores y a partir de ese momento ya pueden empezar a desarrollar la investigación. Entonces, ¿qué hace el Comité de Bioética en lo consultivo? Evalúa los aspectos éticos y científicos, pero más que los científicos, eso lo que lo hace el comité científico, lo vamos a ver ahora, evalúa la parte ética, la dimensión ética del proyecto de investigación, revisa la competencia del equipo investigador, evalúa cómo se tomó el consentimiento informado en los sujetos de investigación, se comprueba la indemnización, si hay posibles daños, hay compensación por los daños, etc. Eso lo hace el comité de ética. En la parte educativa, capacitar a sus miembros, educar al personal de la comunidad del hospital, a las personas asistenciales y también administrativas, y apoyar en todo lo que sea en difundir la bioética en la propia clínica o en otros lugares. Y normativa, colaborar con las instituciones y con el mismo gobierno en el establecimiento de las normas que de alguna u otra manera se van creando y se van pasando al Comité o al Consejo Nacional de Bioética para ser estudiado. ¿Cuáles son los niveles de recomendación que da un comité de ética de investigación después de revisar un proyecto? Primero, aprobar. ¿Cuándo se aprueba? Cuando no hay ninguna objeción desde el punto de vista de ética y bioética. Segundo, aprobación tras aclaraciones. Hoy en día ya no se le llama aprobación, sino resultado con aclaraciones. ¿Por qué? Porque no se puede aprobar hasta que las aclaraciones no queden hechas. De tal manera que si se hace una sugerencia por parte del Comité de Ética de Investigación, ellos luego tienen que ponerla por escrito, se revisa y es cuando se aprueba. Por eso no es que se apruebe y después hacen aclaraciones, no. Se entregan unas aclaraciones que hacen falta. Cuando ellos lo hacen, se mandan otra vez al comité, el presidente lo revisa y le da la aprobación expedita. Y es donde aparece la aprobación tras modificaciones. Ahí sí, después de que ya se han hecho las modificaciones sugeridas en la etapa anterior, las aclaraciones, entonces es cuando la persona va a recibir la aprobación de su proyecto de investigación. Muchas veces puede ser el aplazamiento, muchas veces se puede aplazar el proyecto de investigación o, en definitiva, si es totalmente ofensivo para el ser humano, hay el rechazo y la no aprobación definitiva de ese proyecto de investigación. ¿Cuáles son las fases de evaluación de un proyecto de investigación? Primero, la evaluación científica que la hace el comité científico de la institución. Cada institución debe tener su comité científico que va a evaluar todos los aspectos científicos y hay otro comité que es el comité de ética de investigación que hace la evaluación ética y bioética. Basado que en los principios de beneficencia, ¿verdad? Que es de qué manera esa investigación está trayendo un beneficio a los sujetos de investigación. Si es justa la investigación, se está realizando con justicia, es decir, se le está dando a cada uno lo que le corresponde. Pero también revisar el principio de beneficencia, es decir, tratar de sopesar el riesgo-beneficio, si se puede utilizar placebo o no, cosa que no está recomendada hoy en día, el manejar con seguridad la eficacia o manejar eficazmente la seguridad y en fin, tratar equitativamente a las personas que hacen parte de la investigación, darle lo que la ley recomienda, etc. Entonces fíjense que la evaluación científica la hace el Comité de Ética Hospitalario de Investigación, no. La evaluación científica nunca la hace el Comité de Investigación. La evaluación científica y el aval científico lo da es el Comité Científico Institucional que revisa el protocolo, cuáles son los objetivos de la investigación, el fundamento científico, marco teórico, estado de arte, lo que es todo el diseño metodológico, el tamaño de la muestra,
y luego lo que significa ya el procesamiento de los datos, análisis estadístico e informe final. Eso todo en general lo revisa es el comité científico. Cuando el comité aprueba científicamente un estudio, le entrega un aval científico. Y es entonces cuando ese proyecto es pasado al comité de ética hospitalaria para ser revisado. Por eso el primer punto dentro del checklist que un comité de ética de investigación pide es la aprobación del comité científico. Si no tiene aprobación del comité científico, no va a tener ningún estudio de parte del comité de ética de investigación. Por eso son dos comités distintos. El comité de ética científico, allá se le entrega el proyecto después de que ha sido diseñado con su asesor metodológico y supuestamente ya todo está bien. Lo hacen revisar por el comité científico, que revisa que científicamente esté bien desarrollada la investigación, y si hay alguna objeción, el comité científico le hace aclaraciones, ellos hacen sus correcciones, luego lo vuelven a presentar y hasta que esté completamente bien, ellos le dan su aval. Entonces van al comité de ética de investigación y van a buscar el aval ético. Y cuando ya tienen el aval ético es cuando pueden iniciar a hacer la investigación. Antes no pueden iniciar a hacer la investigación. No, que ya tenemos la aprobación del comité científico, ya no. Ese es el 50%. El otro 50% lo hace el comité de ética de investigación. Y de hecho el comité de ética de investigación es el comité que da su palabra, su firma, para que el proyecto inicie, o también puede llegar en algunos casos a cerrar proyectos de investigación porque los encuentra que está siendo lesivo, está dañando el bienestar de las personas, los está poniendo en riesgo y en peligro, y no es importante frenar eso. Por eso, lo que hace un comité de ética de investigación, evaluar el consentimiento informado, cómo se hace, quién lo hace, qué decir, cómo decir, quién firma el paciente, el sujeto de investigación, firma el médico, tienen que firmar dos testigos que den constancia de que esa persona actuó libremente, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuál es la compensación por daños, cómo los investigadores van a mantener la confidencialidad, la privacidad, cómo la participación de ellos es voluntaria, en ningún momento es obligado ni va a ser coercivo esa participación. El lenguaje tiene que ser claro y debe ser firmado antes del ingreso al estudio, el consentimiento informado. Hay algunos estudios que no necesitan consentimiento informado, como por ejemplo los estudios que son retrospectivos, revisión de historias clínicas, donde no hay contacto directo con pacientes. Eso no necesitan consentimiento informado, pero sí necesitan el compromiso de la confidencialidad y la privacidad de los datos que los investigadores deben tener. Es muy importante eso. Cuando ya los protocolos están en marcha, entonces es deber también del comité de ético no solo haberlos aprobado y tampoco abandonarlos. Lo que tiene que hacer es hacerles un seguimiento. De un seguimiento podría ser cada 6 meses. Se solicita al investigador principal que presente un informe con algunos criterios que le envía el comité de bioética para que digan qué reacciones adversas se han presentado, qué dificultades, cuántas personas se han enfermado, en fin, qué problemas han tenido. Para eso hay unos reportes de caso cuando se presentan eventos adversos. Hay eventos adversos serios, eventos adversos simples, y todo eso ya es más detallado cuando se hace la investigación, pero el investigador debe solicitar también aprobación cuando van a hacer alguna enmienda. Enmienda significa cambiar algo del proyecto de investigación. Pero algo muy importante, después de que el comité de ética de investigación aprueba el proyecto, ya no se puede cambiar. Y solamente se puede cambiar sí o sí no afecte el desarrollo de la investigación. Que sean cosas sencillas. Que si iba a ser en una clínica, pero la clínica la cerraron porque era pública, te van a trasladar la investigación a otra clínica con el mismo tipo de sujetos. No, pero es que la investigación es con niños y ahora la van a hacer con adultos. Eso cambia totalmente el proyecto. Ese proyecto debe ser retirado, debe ser presentado un nuevo proyecto, sometido al comité científico y pasado por el comité de ética de investigación luego.
Estos son temas que son bastante serios y que exigen de parte del comité tanto científico hacer las cosas muy bien, y lo mismo el comité de ética de investigación, porque es el que va a aprobar y va a decir si las cosas se hacen tal como dice el proyecto, se estaría respetando la vida, la honra, el bienestar de las personas. Ese es el comité de ética de investigación. Y hay otro comité que es el de vigilancia de datos y seguridad de la investigación. ¿Qué hace? Básicamente es una entidad contratada para que reúna, para que tome todos los datos que se van tomando de los pacientes, los exámenes médicos que se van haciendo constantemente para ver cómo va la molécula que se está probando con ellos, en fin, de tal manera que ellos lo que hacen es proteger todos los datos de investigación para evitar que más tarde se pueda presentar alguna actividad o alguna acción que sea una falta a la integridad científica, para decir que sí, que la investigación dio positivo, que es bueno, etcétera, pero resulta que los datos decían lo contrario, entonces manipularon los datos. Es algo que se encuentra lamentablemente en investigación. Basta que ustedes encuentren por ahí fraudes en investigación en internet y van a encontrar una cantidad de médicos, investigadores que han hecho investigación, que los datos no los han mantenido muy bien, no se ha creado un comité de protección y vigilancia de datos. Y bueno, esto que le da a la investigación seriedad, es decir, que todos los datos crudos, todas las encuestas, entrevistas, todo lo que ellos han hecho, lo tienen recopilado, luego comienzan ya a tabularlos, a entregar los resultados, y esos resultados quedan ahí protegidos, que no se pueda hacer. Este órgano de protección de datos tiene que haber bioestadísticos, expertos en epidemiología, expertos en clínica, bioticistas. Lo que hacen es revisar los reportes de todo el proyecto de investigación para que no se pierda ningún dato. Y el comité ejecutivo es el responsable de revisar las recomendaciones del comité de vigilancia y datos si hay situaciones de peligro, por ejemplo, para los sujetos de investigación. Ellos deben tomar la decisión de o continuar el proyecto, si es viable, o simplemente terminar el ensayo clínico, ¿verdad? Y si hay alguna enmienda, pues se puede hacer la enmienda. Estos son en general los comités de ética de investigación que ustedes se van a topar, repito, en clínicas, hospitales, en universidades, y que de alguna manera lo que hace es la protección, en el caso de los comités éticos hospitalarios, de los pacientes, y en el comité de instituciones de investigación o en las mismas universidades, proteger a los sujetos que hacen parte de una investigación. Básicamente eso es. Y desde el punto de vista de ¿qué? De la ética y la bioética. Por eso es un grupo experto que está revisando constantemente el comportamiento del proyecto de investigación, y se le hace un seguimiento, no solamente listo, aprobado y se dejaron solos que hagan lo que quieran, no. Se hace un seguimiento, un control. Si una investigación dura un año, a los 6 meses y al final tienen que entregar el endpoint, el punto final, donde entregan y dicen se hizo esto, se terminó esto, se entregó esto y este fue el resultado. Y si es a 2 años, a 3 años, cada 6 meses hay que pasarle un informe con unos criterios allí que ellos tienen que llenar y devolverlos al comité para ver si ha habido alguna situación anómala en los reportes que ellos están dando. Pues bien, mis queridos jóvenes, esta es entonces la lección de los comités éticos hospitalarios. Tienen ustedes allí una tarea, tienen una tarea de un documento que les dejé allí mismo para que lo lean. Y de ese solo documento, no se me van a ir a buscar otros documentos, de ese documento van entonces a construir la tercera tarea, que es organizar un PowerPoint en grupos de a 4 en el que ustedes van a desarrollar qué son los comités de ética hospitalaria de acuerdo a ese documento. No necesito otro documento ni que me van a copiar de otro lado. El que copie de otro lado y haga otra cosa de otro lado, nada, no será tenido en cuenta. Necesito que sea de ese documento, allí está anexado en la tarea. Entonces los dejo, me encuentro, seguramente estaré en Bogotá en ese momento, en el Consejo Nacional de Bioética. Que tengan todos una feliz tarde y muchas gracias.